Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar aspectos generales acerca de lo que es un centro educativo complementario. Para esto vamos a ir pasando diferentes diapositivas. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que, bueno, los centros educativos complementarios son instituciones propias de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Como la palabra lo dice, ¿no? La modalidad lo que hace es un modo, ¿sí?, de trabajar acerca de las prácticas educativas, en este caso la distinción bastante general, porque después este desarrollo lo vamos a ir viendo más adelante en las unidades en las que iremos avanzando. Esta modalidad lo que tiene como aspecto distintivo es tener esta mirada de humanización en relación a las prácticas educativas. Estas instituciones lo que hacen es generar respuestas en las cuales se contextualizan en relación a las necesidades que van a surgir a nivel educativo y sociocomunitarias dentro de un distrito, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Lo que hacen es garantizar la jornada escolar, o sea, esta extensión que pueden realizar los estudiantes que concurren a los niveles educativos, que son el nivel inicial, el nivel primario y secundario. Bueno, una vez que concurran a este nivel educativo, los estudiantes pueden concurrir en contraturno al SEC. Para poder entender un poquito qué es esto del centro educativo, vamos a irnos a la propuesta curricular, que justamente es una propuesta nueva que viene desde un trabajo en territorio con mucho esfuerzo, arduo, iba a decir, sí, arduo porque fue un trabajo en proceso donde se fue consultando a los diferentes equipos docentes y directivos de los distintos centros educativos complementarios de la provincia de Buenos Aires para poder trabajar sobre la revisión y la actualización de la propuesta curricular. La primera propuesta surge en el año 2009 y esta, que actualmente es la que nosotros vamos a desarrollar de manera bastante general, surge en el año 2023, ¿sí? Se trabajó mucho previamente en su actualización, pero bueno, se pone en vigencia a partir de finales del 2023, inicios de 2024. En esta propuesta nosotros vamos a encontrar de manera novedosa algunos aspectos que nos hacen pensar en ciertos lineamientos, ¿sí?, que tiene el SEC a la hora de pensar su propuesta educativa. Como conceptos estructurantes que surgen, ¿sí?, de esta propuesta y que tienen que ver lógicamente con lineamientos políticos pedagógicos, va a tomar específicamente el término de complementariedad y suplementariedad. Al inicio yo les decía, ¿no?, que el SEC lo que hace es complementar a los niveles educativos. Y en este complementar al nivel implica, de alguna manera, pensar que hay digamos, un complemento, ¿sí?, que trabaja sobre la trayectoria educativa, o sea, complementa la jornada, si desde ahí nosotros lo queremos entender, ¿sí?, como un detalle, digamos, este, sí, que distingue al centro educativo, complementa, porque hablábamos que no es educación formal, no es obligatoria, pero bueno, pensemos este término de complementariedad desde complementar las trayectorias, desde que el estudiante está escolarizado durante todo un día, entonces esta propuesta que el nivel le trae como propuesta pedagógica, el SEC se ocupa de generar aspectos que puedan fortalecer, ¿sí?, su formación, o sea, su trayectoria educativa. Esta trayectoria, esta complementación va a estar dada por diferentes miradas que tienen que ver con una mirada desde una perspectiva de derechos, ¿sí? O sea, el derecho a la educación, el derecho a formarse. Y en este sentido, el SEC lo que va a trabajar es en red con otras instituciones y organizaciones sociales complementarias para fortalecer toda aquella propuesta que tiene para los estudiantes. Y en esta mirada de la suplementariedad,
hace referencia específicamente a la propuesta pedagógica, ¿sí? A lo propio que hace como identidad de lo que el SEC va a trabajar en ese desarrollo de la propuesta educativa. O sea, no va a trabajar sobre remitirse específicamente a los contenidos, ¿sí? Que imparte el diseño curricular del nivel, sino lo que va a trabajar es en suplementar, fortaleciendo la trayectoria educativa, pensando en algo que lo identifique, ¿sí? Como propuesta que suplemente o que suplementa de alguna forma lo que el nivel está trabajando según la edad del sujeto. Otro aspecto es la continuidad pedagógica y la articulación interinstitucional. En esto tiene que ver con garantizar el acto educativo, ¿sí? Tiene una mirada constante en la cual a veces nos encontramos con que hay estudiantes que tal vez no están concurriendo a la escuela de nivel. Entonces, bueno, el SEC tiene que trabajar constantemente en la articulación. Y esto implica tener, más allá de relación en comunicación con las escuelas de nivel, llevar este relevamiento, monitoreo y comunicación por medio de la articulación con instituciones que permitan dar cuenta de esta continuidad pedagógica. Otro aspecto y concepto estructurante que nos trae la propuesta curricular como para poder pensar la propuesta pedagógica es este aspecto de lo comunitario y lo común en el SEC. Y como para hacer una distinción entre lo que refiere a lo comunitario y lo común, vamos a basarnos en que lo comunitario no es el único escenario posible para desarrollar la propuesta del SEC, ¿sí? Ya verán cuando ustedes puedan llegar a hacer prácticas en los SEC, hay, digamos, como una historia en la cual en sus inicios tenía una impronta bastante fuerte en lo comunitario, ¿no? Entonces parece que había una distinción en lo que refería a esto, a este escenario, ¿no? De lo comunitario, como si fuera lo único que pudiera hacer el SEC, y en realidad no. O sea, es fuertemente, está, sí, lógicamente, esta mirada comunitaria, pero también hay otras cuestiones que se ponen en juego a la hora de pensarse la propuesta educativa. Si no se va a basar solamente en lo comunitario. Sí tiene en cuenta lo común, ¿por qué? Porque lo común son las múltiples relaciones, los consensos, las resistencias, las tensiones que se van a ir generando a lo largo del tiempo y que tiene que ver con esto que trae el estudiante, ¿no? Que trae del barrio, de la familia y también de las diferentes instituciones educativas que convergen en una dinámica de SEC y que tiene que ver con aquello que comparte el estudiante, ¿sí? Ustedes piensen que el estudiante viene al SEC, si estuvo a la mañana en una institución educativa, y ya trae cuestiones que se ponen en juego a la hora de la interrelación dentro de ese grupo de pares y obviamente en el ámbito institucional, cuando hace este compartir en los lugares comunes, ¿no? En el inicio, en el momento del comedor, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda. Bueno, el estudiante comparte muchas horas, ¿sí? Institucionalizado, y es lógico que se generen algunas cuestiones que rondan en lo común, en lo que vivencia comúnmente por fuera del centro educativo. Esto es lo que se tiene que tomar en esta institución, ¿no? Y analizar. Como así también, cuando van en el turno de la mañana los estudiantes al SEC, hay cuestiones en las cuales también ya han vivenciado de esa jornada diaria y que también llevan a las instituciones de nivel. Pero digamos que cuesta más esta mirada desde este enfoque en las escuelas de nivel porque lógicamente hay una propuesta pedagógica distinta a la que se plantea el SEC, ¿sí? El SEC va a tener esta flexibilidad en los tiempos y espacios y en las conformaciones de esa propuesta para poder comprender lo que está atravesando al sujeto. Otro aspecto importante y que lo retoma esta propuesta tiene que ver con la convivencia pensada de una política integral de cuidado, ¿sí? Se enseña y se aprende a partir de la participación real. O sea, no podemos hablar de proyectos en los cuales sí abordamos la convivencia, pero
hay como una participación simbólica. Y cuando hablo de esto me refiero a que participen algunos estudiantes a modo voluntario. No, esto se enseña, ¿sí? Esto es un contenido que se tiene que enseñar. Y el SEC es un escenario posible y que tiene que generar, ¿sí? Habilitar estos espacios para la participación. Por otro lado, nos encontramos con la ciudadanía también fuertemente marcada y distintiva de estos conceptos estructurantes y que tienen que ver con la implementación de estrategias y prácticas pedagógicas que posibiliten conocer los derechos y deberes que tienen los estudiantes, ¿sí? Esto se tiene que trabajar desde el nivel inicial, o sea, en todos los niveles, porque los estudiantes que comparten en el SEC. Esto es algo muy importante también a tener en cuenta, ¿sí? Si bien se tienen ciertos criterios para conformar los grupos áulicos, tenemos que entender que son estudiantes que inician, ¿sí? Su escolaridad desde los 3 años hasta los 16 años y que nos vamos a encontrar con estudiantes en el SEC de todas estas edades, con sus respectivos grupos conformados, pero que de alguna manera esto converge en lo cotidiano del SEC. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta propuestas que impliquen, ¿sí? Esta enseñanza, esta implementación, ¿sí? De la mirada de la ciudadanía desde los inicios de la escolaridad. Por otro lado, también tenemos este concepto de la inclusión, un concepto que lo toman todos los diseños, ¿no? Curriculares, también la Ley de Educación Provincial, pero que fuertemente se pone en juego también en el SEC, ¿no? Porque de alguna manera el concepto de inclusión viene a transformar prácticas pedagógicas para responder todas las necesidades de los sujetos. Entonces, bueno, yo hablaba antes de edades, hablaba de miradas, hablaba de posicionamientos. Bueno, todo esto converge a la hora de poder entender que el concepto de inclusión es acá donde se manifiesta fuertemente, ¿no? Donde podemos entender que este es un espacio posible para poder interpretar aquellas necesidades que traen los sujetos y nosotros respetarlas, pudiendo transformar diferentes propuestas pedagógicas y considerar a la inclusión. En relación a la interculturalidad, ¿sí? Podemos tener en cuenta acá en este concepto que la interculturalidad, que también se ve en todos los niveles, pero bueno, en el SEC también, por esto de que yo les decía, ¿no? De las edades, de los intereses, de cómo nosotros, cuando digo nosotros, porque bueno, me posiciono dentro de la institución, ¿no? Estando dentro de la institución, pienso esta propuesta pedagógica, educativa, donde todos los conceptos anteriormente mencionados van a manifestarse, digamos, en un grado fuerte acá en esta mirada de la interculturalidad, ¿no? Donde constantemente pensamos que este proceso tiene que darse por medio de la indagación y aprendizajes de maneras transversales, ¿no? Donde las interacciones entre los diferentes grupos, entre los diferentes integrantes, o sea, sujetos que conforman, perdón, estos grupos, que son personas que ya traen aspectos culturales, saberes que están conformados, ¿sí? Se van a poner en juego y que tienen que ver con también interacciones que tienen por fuera, interacciones, cuando me refiero con las interacciones, es en los modos en los cuales se relacionan en distintas comunidades. Entonces hay que tener esta mirada de la interculturalidad, ¿no? Tomar lo que traen para poder transformarlo también en otro saber, ¿no? En otro contenido que pueda entenderse desde los otros estudiantes que conforman la comunidad educativa del SEC. Dentro de lo que es estos conceptos estructurantes que forman parte de la propuesta curricular de SEC, nos vamos a encontrar que se van a delinear 4 enfoques que lo toma también la modalidad, ¿no? O sea, lógicamente que si es una institución propia, la modalidad es la modalidad quien tiene en cuenta estos enfoques. O sea, siempre la propuesta pedagógica, todo contenido pedagógico, todo acto educativo va a tener en cuenta la perspectiva de estos enfoques.
Uno de ellos es el enfoque de derecho, donde hay un reconocimiento de derechos. Esto un poco lo veíamos también en relación al concepto estructurante de la convivencia, ¿no? Bueno, para pensar en la convivencia y en la ciudadanía, tenemos que posicionarnos en un enfoque de derecho donde haya reconocimientos de derechos, donde la educación se tome como un derecho humano y que también la educación sea mirada como vehículo para formar en y ejercer derechos humanos, ¿sí? Entonces, esto de este reconocimiento tiene que ser un posicionamiento, ¿no? Este reconocimiento de derechos. En relación al enfoque de género, también es un lugar donde vamos a tomar otro posicionamiento que uno no está totalmente desprendido del otro, ¿sí? Tratamos de hacer categorías, pero que en realidad uno se relaciona con el otro. Esta perspectiva o posicionamiento crítico desde la mirada de género, que lo que va a hacer es problematizar realidades que están totalmente instituidas, ¿sí? Como es cuestiones que van a surgir desde aquella naturalización, ¿no? Que traen las familias, cuestiones que se observan también desde prácticas sociales que están establecidas. Entonces, poder trabajar acerca de este posicionamiento y problematizarlo, respetando lo que trae, sí, lógicamente el estudiante, pero poniendo en tensión, poniendo en la posibilidad de que existen otros parámetros, otras miradas posibles de conformaciones, ¿no? Empezar a desnaturalizar miradas y cuestiones estigmatizantes que de alguna manera socialmente, ¿no? Vemos que hay un cambio. Bueno, en el SEC y en todo el sistema educativo debería ser así, pero bueno, el SEC específicamente, como decía antes, es un escenario posible de poder ejercer esta mirada, ¿no? Fuertemente. Otro enfoque es el interseccional, que tiene que ver con visibilizar diferentes dimensiones de la experiencia social. Vieron como que una está totalmente enlazada a la otra. Esta viene también de la mirada de género y que tiene que ver con reflexionar acerca de algunas desigualdades sociales, ¿no? Como es la clase social, las generaciones, los grupos étnicos. Bueno, acá se pone en tensión también esta mirada que tiene que ver con poder trabajar, desnaturalizar, como yo usaba antes el término para pensar al género, bueno, acá también poder tomar y hacer posible la reflexión acerca de las desigualdades. Y el otro enfoque que tiene que ver con la construcción en la enseñanza, o sea, el enfoque constructivista con la enseñanza, y viene con esta mirada de un reconocimiento en la construcción, ¿no? Solamente podemos pensar la construcción de la enseñanza entre estudiantes y enseñantes, ¿no es cierto? Nadie tiene esta mirada única, en una única dirección y viene a transmitir saberes, ¿sí? Este saber se pone en juego desde la persona que enseña, desde el enseñante, desde el docente, en la manera que puede construirla, ¿sí? Y reconstruirla con quienes están aprendiendo, con sus estudiantes. O sea, estos enfoques tienen que ver específicamente con una mirada precisa y específica de lo que es el SEC. Por otro lado, dentro de lo que es esta propuesta curricular, tenemos que conocer, ¿sí? Que hay una estructura curricular y esta estructura curricular en el SEC se divide en dos campos. Uno que tiene que ver con los campos de los saberes, ¿sí? Y otro que tiene que ver con el campo del conocimiento. En el campo de los saberes nos vamos a encontrar con aquellos saberes que tienen que ver con la experiencia que traen nuestros estudiantes, como yo decía antes, también lógicamente de los docentes, pero bueno, ahí podemos entender en este campo del saber de las experiencias de los estudiantes que no es que el estudiante viene sin saber absolutamente nada de la vida, hay experiencias sociales, experiencias que están dentro del seno familiar, experiencias que tienen algunos estudiantes en la calle o en diferentes ámbitos que nosotros tenemos que valorizarlo y tomarlo en cuenta a la hora de pensar y construir el conocimiento.
Por eso estas experiencias van a estar dentro de un contexto cultural y social. Por eso hablamos de campos de saberes en estas tres categorías. Y por el otro lado tenemos campos de conocimiento que refieren a la legitimidad que se da por parte de la comunidad a modo científico, ¿sí? Esto que está científicamente comprobado y que por ahí estos son campos de conocimientos que son inherentes específicamente a aquellas cuestiones que tienen que ver con la matemática, ¿sí? Aquello que viene específicamente de lo que es la historia, esto que yo lo puedo comprobar, ¿no? Que voy a impartir conocimientos que está legitimado por el afuera, ¿no? Por toda la comunidad científica. La estructura curricular del SEC viene a componerse o se arma, se estructura de manera tal que piensa en un núcleo problematizador, ¿sí? Esto es un planteo que ya traía la anterior propuesta curricular, pero que de alguna manera es un eje o es un tópico dentro de esta propuesta que viene fuertemente marcada y que trae a pensar, ¿sí? En la reflexión acerca de lo que es un núcleo problematizador, ¿sí? Entonces, acá lo que la propuesta nos dice es que este núcleo problematizador dentro de la estructura curricular se va a posicionar en esta mirada de aportar interpelaciones críticas, ¿sí? O sea, va a poner en cuestión lo ya sabido. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera permite y facilita la construcción del conocimiento y va a pensar de manera, digamos, potencial el deseo de querer saber, de querer aprender, de reconstruir. No es que vamos a trabajar sobre un contenido en esta transmisión antigua, sino vamos a tomar esto que decíamos antes, la construcción del conocimiento, y en esta mirada de la construcción nos posicionamos en cuestionar, ¿sí? Generar este posicionamiento crítico, interpelar, generar en el otro, ¿no? Motorizarlo a la hora de pensar de que él o ella también puede reconstruir aquello que dice en un libro, ¿sí? Esto que dice en un libro, esto que dice en internet, a ver, ¿cómo lo pensamos? ¿De qué manera? Esto refiere un poco el concepto de núcleo problematizador, ¿sí? Es pensar en este paradigma de la complejidad que se nos impone y que nos permite problematizar la realidad en la cual estamos inmersos. Antes hablábamos de campos de conocimiento y que tienen que ver con campos de saberes. Entonces, estos saberes y estos conocimientos se estructuran dentro de esta propuesta en diferentes categorías o conceptos temáticos o nudos problemáticos también, ¿por qué no?, que refieren a la educación sexual integral, este nuevo tema que tiene que ver con la educación ambiental integral, que es muy interesante y que el SEC lo toma en cuenta en esta propuesta, porque bueno, de acá se desprenden muchas posibilidades en relación a pensar y problematizar la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos está sucediendo desde esta mirada ambiental integral? Otro tópico tiene que ver con las memorias e identidades, la ciudadanía digital, la educación y trabajo, la matemática, la educación física, las prácticas del lenguaje y la educación artística. Estos son, digamos, como las categorías en relación a los campos de saberes y conocimientos que trae la propuesta curricular. Y en este punto es importante que hoy estamos trabajando en generalidades, ¿no? Hoy digo, en esta parte de la unidad 1 que refiere al al Centro Educativo Complementario, pero en el momento en el cual podamos trabajar específicamente en el campo de la práctica dentro de la institución educativa, realizando y llevando a cabo las prácticas, se puede trabajar en esta lectura reflexiva en relación a lo que trae cada uno de estos tópicos o de estos núcleos eh, que nos trae una propuesta interesante, ¿sí? Porque desprende la propuesta curricular, el desarrollo de lo que es ese contenido y también algunas orientaciones para la enseñanza.
Entonces es sumamente interesante porque ahí podemos observar y tener contacto con las propuestas, ¿sí? Imaginarnos que no solamente vamos a leer un contenido, sino que tenemos las maneras en las cuales nos proponen poder enseñar estos contenidos. Así que bueno, eso es a grandes generalidades la composición de lo que implica la nueva propuesta curricular. Ustedes no conocen la anterior, pero como les dije antes, hay toda una historia que marca la necesidad de haber hecho esa revisión y de pensar en los avances, obviamente, que van surgiendo en la sociedad, en la cultura, y es por esto que el SEC viene a traer esta nueva propuesta y que todavía hay que apropiarla, ¿sí? Es muy nuevita. Así que cuando se generen contactos con las instituciones, nos vamos a encontrar con esto, ¿no? También con que todavía quienes componen las instituciones, los docentes, los directivos, están trabajando muy fuerte en la provincia de Buenos Aires acerca de la implementación, ¿sí? Se llama la territorialización de la propuesta curricular. Esto implica trabajar sobre el proceso de la implementación. Todo cambio implica eso, un proceso en el cual tenemos que apropiarnos y ahí sí poder, una vez que nos podamos apropiar, poder entender que ya la podemos implementar, ¿sí? O sea, sí por marco, digamos, por encuadre normativo hay que utilizarla, pero me refiero que ya al momento de que esto quede implementado no es necesario estar consultando tanto o generar estas mesas de trabajo que impliquen los modos en los cuales tenemos que implementarla. Así que bueno, esto que les comento tal vez es complejo si no vamos a la institución a hacer una observación, a hacer un trabajo de territorio. Pero bueno, por lo menos se los comento y ustedes, si les interesa la lectura de esta temática, se podrán dar cuenta que en la propuesta curricular eh, habla acerca de esto, ¿no? De la necesidad de apropiarse y de mirar fuertemente lo que yo les decía antes acerca de cuáles son las orientaciones a la hora de pensar cada uno de los núcleos problemáticos. Bueno, el SEC como propuesta educativa nos va a traer algunas características que sí son fundamentales que ustedes las conozcan para que puedan entender un poquito mejor. Las prácticas pedagógicas dentro del SEC no tienen que ser escolarizadas. Y cuando hablamos de escolarizar, o sea, que no sea réplica de lo que se trabaja en la escuela de nivel, ¿sí? Tiene que tener una metodología de trabajo que se focalice en lo que es la metodología de taller, que tiene que ver con esto de lo que hablábamos antes, ¿no? De la problematización, de generar cuestiones que impliquen un posicionamiento crítico, recreando el conocimiento en función de sí mismo y de los demás. O sea, cómo yo me posiciono, cómo yo me problematizo y pienso algunos temas, algunos contenidos, algunos conceptos, algunas realidades, pero que esto lo hago con otros. Y no es que solamente la comunidad áulica, sino que la propuesta que trae el docente va más allá de esto, está dentro de un aula, pero con consignas que tiene que ver con esta construcción colectiva acerca del conocimiento, ¿sí? Entre todos los estudiantes se van generando formas en las cuales van a ir haciendo producciones que tienen que ver con esa creación, ¿sí? Que se pone en juego desde la mirada de cada uno de los que integran este taller. La organización de grupos va a depender un poco de la manera en la cual nos vamos a encontrar con ciertos intereses, ciertas necesidades y lógicamente que también se tienen en cuenta las edades. Cada eh, organización grupal, ¿sí? Cada conformación también tiene que ver con una especificidad de la institución. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que se sitúa en el contexto en el cual está inmerso ese centro educativo, ¿sí? No todos los centros educativos tienen la misma población. Ya me refiero a lo que implique la edad, como lo que implique las necesidades, como también a las zonas en las cuales están estos centros educativos. Entonces, bueno, si bien la conformación tiene algo bastante general, que remite a una pauta o a una norma, que una de ellas tiene que ver con esto, con las necesidades y con los intereses de los estudiantes, no es rígida
la conformación en relación a las edades. Obviamente que se evita pensar en tener un grupo de nivel inicial con estudiantes de 15 o de 16 años. Sí, eso lógicamente que no sería hasta coherente, porque no tendría las mismas necesidades. Pero no significa que un estudiante de segundo año del primario pueda compartir aspectos o un taller con estudiantes de un quinto grado de escuela primaria, ¿sí? O quinto año en la nueva caracterización. Y eso sería en relación a la conformación grupal. Y en relación a la evaluación, nos vamos a encontrar que acá no se impone, ¿no? No está esta rigidez de la promoción, ¿sí? En el sentido tradicional, en la graduación que tienen las escuelas de nivel, sino lo que se acredita son saberes, aprendizajes individuales y colectivos, o sea, se evalúa el proceso, el modo de estar, el modo de vincularse, el modo en el cual se van apropiando de estas metodologías, ¿sí? Que utiliza el SEC, de las estrategias, de los dispositivos, para poder pensar cómo pueden ir construyendo su propio proceso de aprendizaje y cómo van complementando esa trayectoria con respecto al nivel, sin pensarse en esta rigidez que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? No va con una mirada lineal a acreditar, no, acredita saberes de otro tipo, ¿sí? No son saberes que tienen que ver con la promoción o, como decía anteriormente, esta graduación que tiene la escuela de nivel, para lo cual genera muchísima, pero muchísima más riqueza a la hora de pensar en el estudiante que viene al SEC, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que si estamos hablando de estudiantes que no tienen la obligación de asistir al SEC, la propuesta del centro educativo tiene que ser aún más convocante, ¿sí? Con todas estas características que nombramos, bueno, se tiene que pensar una propuesta que los convoque y las convoque a poder pensar en poder compartir cuestiones que tiene la propuesta educativa del centro educativo, ¿sí? Así que, bueno, por acá vamos a ir finalizando. Esto es una gran generalidad como para ustedes, para que ustedes puedan conocer qué es un SEC y lógicamente que cuando puedan hacer sus prácticas profesionales en estas instituciones, hay cuestiones de características muy puntuales que se irán trabajando según el momento de la práctica y el contacto que tomen con la institución. Así que bueno, muchas gracias.